Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta regreso a la verdad. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Amados hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:17. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere en el evangelio se condena. Marcos 16:16. La gran comisión, el gran mandamiento: predicad el evangelio a toda criatura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Muerte, sepultura y resurrección. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visibles todas las cosas desde la creación. Nada tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, necios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Romanos 1:18 al 32. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto de la muerte, de la crucifixión, de que lo colgaron en un madero, se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y muchas palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 36 al 42. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que venía de Jerusalén de adorar, venía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilan, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón en Jesucristo, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 37. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, 14 al 16. Y sigue la lectura en el 22, en el versículo 22 del capítulo 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, le encargaron al carcelero, les mandó que le guardasen con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las simientes de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice,
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó en gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó el carcelero con todos los suyos. Evangelio, buenas nuevas, noticias gozosas. Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitado, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Y la obediencia al Evangelio, en el bautismo, todos los pecados son perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36 al 42. Y los ejemplos, 3000 en aquella vez, el eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, y el carcelero de Filipos, oyó, creyó y obedeció el Evangelio. En el bautismo, sus pecados fueron perdonados y recibió el don del Espíritu Santo, él y los que estaban en su casa. Todos los pecados te van a ser perdonados. Ven a Cristo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Los que son de Dios, las palabras de Dios, oyen. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. San Juan 8:47. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La culpabilidad del hombre. El hombre es culpable, es pecador, y Cristo les ofrece salvación y vida eterna. Salvación cuando oigas, creas y obedezcas el Evangelio en el bautismo, todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y serás circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén.